Es un gusto poder llevar a cabo un nuevo diálogo virtual y aportar en el análisis de los aspectos que rodean al paro nacional. Mi nombre es Ela Zambrano y hoy en estos diálogos de la línea de fuego tendremos una mirada económica sobre la situación de las y los campesinos y la población rural en general en el Ecuador. Bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos nuevamente en este diálogo. Esta vez contaremos con Jonathan Báez. Él es docente universitario de la Facultad de Economía de la Universidad Central e integrante del Instituto de Investigaciones Económicas de la misma universidad. Bienvenido, Jonathan. Muchísimas gracias, pues mi querida Ela, por esta invitación. Desde luego, la línea de fuego para mí es un espacio espectacular de difusión, de análisis, de investigación, también de periodismo, que pues para ser infidente fue el primer espacio en el que yo tuve la oportunidad de publicar un artículo sobre el tema del salario. Entonces, para mí es un lugar muy especial y pues estar en este espacio y ser invitado para mí todavía es más especial y me siento pues honrado y muy feliz de estar con ustedes, queridos compañeros y compañeras. Bueno, para nosotros también siempre es un agrado poder conversar contigo, Jonathan, y bueno, tener siempre de la mano de tus investigaciones y tu trayectoria académica este acceso también a información pertinente, ¿no? En este caso, bueno, antes de empezar sobre el tema económico que nos reunió hoy día, entiendo que has estado en la Universidad Central activamente en el Centro de Paz. Quiero que nos cuentes cómo está la situación ahora. Bueno, me parece que la Universidad Central del Ecuador nace como la búsqueda y la lucha continua de que los hijos e hijas de obreros, de obreras, de campesinos, campesinas, accedan a la educación pública, a una educación universitaria. Entonces, en virtud de esto, pues, el espacio está, no es que se abrieron las puertas, sino que este espacio siempre ha sido de parte de la sociedad que pues trata de tener mejores días y que para eso está en una continua disputa de sus derechos. Entonces, en todo este proceso hemos observado cómo, a diferencia de octubre, pocas universidades fueron las que se abrieron este espacio y pues nosotros como Facultad de Ciencias Económicas me parece que es un elemento importantísimo, tomando en cuenta lo que ocurrió cuando nuestro primer decano, Manuel Agustín Aguirre, se hizo rector, y es que también un régimen intentó y lo logró, ¿cierto?, desplazar de este espacio y cerró la universidad. Frente a esto me parece a mí que ya les voy a mostrar otra vez yo estoy frente al mural que hicimos por los 70 años de la Facultad de Ciencias Económicas, que aparte está de aniversario, ¿cierto? Se funda en 1950 en junio y hace un par de días pues cumplimos nuestros 72 años. En función de esto me parece que honrando el legado histórico, la memoria histórica, la memoria de los pueblos también, la universidad se ha convertido en un espacio de acogida humanitaria, ¿no? En ese sentido, me parece que la academia tiene que dejar de estar encerrada en sus muros haciendo papers de los compañeros y compañeras indígenas, de la cosmovisión, etcétera, etcétera, pero cuando el momento llega de aportar, de ayudar a que generen y sean sujetos políticos, en ese momento, pues, la academia no se puede cerrar, tiene que salir de su burbuja de privilegios y pues para eso estamos, ¿no? No solamente es pensamiento, tenemos que hacer acción. Entonces, ahí hemos apoyado con todos los elementos, la logística, tenemos que limpiar, tenemos que barrer, tenemos que trapear, y el apoyo que hemos tenido de parte de los y las estudiantes, un apoyo totalmente voluntario, ¿cierto? Por la preocupación que en ellos ha surgido la dinámica social que está ocurriendo en este momento, me parece que ha sido la gran fuerza laboral que ha permitido que pues los compañeros y compañeras indígenas estén en las mejores condiciones posibles en medio de todos los recortes que ha tenido la universidad pública. Y mucha gente dice que ha entregado donativos, etcétera. No son donativos, son elementos y acciones de sostenibilidad de la, de la, de la disputa legítima por los derechos de las sociedades. Entonces, esos elementos me han parecido a mí que han sido lo más importantes y trascendentales aquí para considerar. Supongo que en esta relación con los pueblos y nacionalidades indígenas que están en el Centro de Paz de la Universidad Central, también has podido como conversar y saber cómo está su situación económica, qué es lo que te cuentan ellos. Bueno, ahí lo que nos cuentan siempre es que la situación está muy complicada. Lo que se repite siempre es que los precios de los insumos son muy costosos y que ellos están trabajando a pérdida, cosa que uno lo logra comprobar cuando ve los datos. Desde junio de 2021, si uno compara el índice de precios al productor
de los consumos intermedios, es decir, de esos insumos para la producción en relación al índice de precios del productor del bien final. En junio de 2021 pasa algo extrañísimo, claro, desde la economía convencional, porque en realidad lo que está ocurriendo es que el precio de los insumos es muchísimo más costoso que el precio de los bienes finales. ¿Qué implica esto? Que sobre todo en el sector agrícola, los productores no pueden trasladar estos costos a los consumidores porque simplemente no nos alcanza, porque son bienes que relativamente no reaccionan así al tema de los precios. Eso se conoce como la elasticidad, es un término muy técnico, para señalar que los productores agrícolas no pueden trasladarle el tema de aumento de los insumos a los productos. Y sobre todo esto porque los productos de primera necesidad lo consumen las personas que menos recursos tienen y que frente a una pérdida del poder adquisitivo por otros elementos que sí han subido su inflación, uno puede ver esta situación ahí. Por ejemplo, uno sigue consumiendo el tomate, la cebolla a los mismos precios, pero los insumos para producir esto para los productores son totalmente costosos, por lo cual están trabajando a pérdidas. Ellos y ellas entran en una dinámica de deuda que puede ahorcarles como productores y finalmente beneficiarse de todos estos sectores financieros que entraron en esta dinámica de deuda, ¿no? Pero por otra parte, para los consumidores, esto nos afecta profundamente porque hay otros productos que en cambio sí trasladan este aumento de los insumos a los costos. Por ejemplo, lo que todos hemos visto, el caso del aceite. Yo personalmente, el día de ayer fui a un lugar que queda aquí por el Santa María para adquirir un par de productos y traerlos acá nuevamente. Y con lo que me encuentro es que efectivamente un aceite que hace un mes yo lo compraba, o hace 2 meses, perdón, estaba casi que en $6, ahora estaba en 10 con 11 centavos. Entonces vemos que esta situación termina afectando a los productores y que con datos del INEX, ¿cierto? Uno logra comprobar esta situación. Entonces, uno dice, ¿por qué están protestando tanto? Porque los grandes empresarios sí trasladan el costo de sus insumos hacia el consumidor. Los productores agrícolas no pueden hacer eso y por eso no entiende por qué están aquí en este momento, en este espacio de disputa. Ahora que mencionas los datos del INE, yo justamente revisaba que, por ejemplo, el ingreso por persona mensual promedio de un indígena es de $116. Pero si comparas eso con el costo de la canasta familiar básica en Quito, es de 747,78 dólares. Y la canasta vital, que es este invento para decir que no, que podemos alcanzar algo, está en Que $520, pero para una persona indígena no le alcanza ni para la una ni para la otra. ahí me parece que son dos elementos importantes. Por un lado, hay una brecha entre las personas indígenas no indígenas y esta brecha en una investigación que pues yo la realicé para sacar mi licenciatura, traté de investigar la discriminación salarial de la mujer indígena. Es decir, cómo la mujer indígena se ve discriminada por una doble situación, algo que se agrupa con el ámbito del marco analítico de la interseccionalidad, es decir, desigualdades que se van juntando. Hay, por ejemplo, a mí me gusta mucho pensar en en la interseccionalidad situada, es decir, hay que ver cómo estas dimensiones de la desigualdad actúan en cada contexto. Y se logra comprobar mediante un modelo matemático, econométrico, ¿cierto? Que hay una doble discriminación. Lo importante es que esto me permite examinar debido a qué se debe la discriminación. Muchos dicen que la discriminación de género o de etnia se debe a que hay personas que pues tienen más educación que otras. Y esto ya conlleva un ámbito de desigualdad. Pero también hay otra forma de medir esta situación, y lo cual me permite comprobar que la diferencia salarial entre personas indígenas y no indígenas se deben en un 63% al tema de discriminación. Es decir, la sociedad ecuatoriana está profundamente racializada y no es de azar que las personas con más recursos sean personas autoidentificadas como blancas y el otro lado de la moneda, personas identificadas como indígenas, pues tienen los indicadores más complicados, ¿cierto? Incluso ahí mismo tenemos un sesgo importante, y es que muchas personas no se autodeclaran indígenas por el racismo que existe. Entonces hay un investigador serio, riguroso, lo que hace es tomar la lengua que se habla, ¿no? Y ver si es que se establece otra lengua diferente del castellano. Lo importante de todo esto es que ese componente tiene un elemento fundamental, que es el tema del racismo que existe en el Ecuador. Y no sé si es que tú has escuchado estas marchas de la gente de bien. La forma en la que se refieren claramente muestra una suerte de desprecio y distanciación contra los hermanos y hermanas ecuatorianos que habitamos en esta nación. Entonces,
claramente el Ecuador es una sociedad racializada que pues finalmente construye sus diferencias para de esa manera tener condiciones como para tener el traslado del excedente económico, sobre todo de parte de esta población, hacia estas élites, pues que fundamentalmente se conciben ellas mismas como blancas. Entonces podemos decir que una parte de las razones de la postergación de las demandas de los pueblos y nacionalidades indígenas tiene que ver con el racismo. Fundamentalmente sí, es decir, con esta suerte de distanciación como mecanismo de desigualdad, ¿cierto? Porque esto les divide, ¿cierto? Sus costumbres, estas diferencias sociales que se utilizan para posicionarse como que las personas blancas merecen estar ahí por donde están y pues unido a muchas otras dimensiones. Entonces, este es un componente fundamental para comprender de cómo se opera, no solamente por el ámbito económico, sino por el tema de distanciarse socialmente de parte de estas élites de los orígenes de lo que fue el Ecuador. Entonces, este elemento es fundamental, importantísimo. Y ya encaminándonos a otro espacio de igual de importancia, es que hay esta construcción en la que solamente las personas que no son indígenas tienen derecho a tener ciertos privilegios, mientras que estas personas no. Estas personas básicamente tienen que estar destinadas siempre a ser sujetos de explotación porque de esa manera es que las élites logran ser élites. Entonces, esta situación es la que converge para que exista una deuda histórica, estructural, con el movimiento indígena, con la población indígena, por lo cual uno comprende por qué ocurrió octubre de 2019, por qué ocurre esta situación. Y a eso, pues, súmale, ¿cierto? Que si de por sí hay esas deudas, imagínate que un gobierno llega un gobierno totalmente a favor de la élite financiera, ¿cierto? Del sector financiero privado y que hace políticas públicas para beneficiar a este sector, ¿cierto? Entonces ahí tú tienes todo un conjunto de situaciones hasta que la población dice basta estos elementos. Y en ese sentido un elemento económico también que afecta a la población indígena, pero también sobremanera, ¿no? Por los datos que tú mencionabas. La canasta básica, ¿cierto? Entre diciembre de 2020 y mayo de 2021 aumentó en 88 centavos. 88 centavos de él. Entre mayo 2000, perdón, entre diciembre de 2021 y mayo de 2022 aumentó $15. ¿A qué se debe esto? A que el gobierno de Guillermo Lazo quería subir el salario para cumplir con la oferta de campaña en $25. Por supuesto que esto era una locura para los empresarios. Entonces hay mucha gente que dijo, uy, este Guillermo ha sido medio izquierdoso. Cuando en realidad lo que hizo es subir el salario, no controlar ni regular los precios. E inmediatamente esto se trasladó a al costo de las mercancías. Entonces tenemos un proceso inflacionario por no cuidar el tema del poder de mercado, en la que como hay pocas empresas, estas pueden subir el precio sin ningún elemento porque no hay un estado que está ahí regulándolo. Entonces, en menos de, imagínate, enero, febrero, marzo, abril, mayo, en menos de 5 meses, el poder adquisitivo del aumento de los $15 se perdió ya en un 62%. Si seguíamos así como estábamos, en menos de 7 meses aumentaban los precios. Entonces, con estos elementos, no es que el paro hizo que aumentaran los precios ya estaban disparados, ¿cierto? Y si nosotros hacemos una relación de a cuánto ascendía el tema de la inflación, crece en un 3,28% en relación entre mayo de 2022 con mayo de 2021 y el 38% se debe a subsidio al tema del aumento del transporte, al tema del retiro de los combustibles. Y el otro gran elemento es el aumento de los bienes alimenticios. Aquí ya vemos por qué se encuentra esta protesta. Y ni hablar del tema del transporte, que finalmente cumple el conocido adagio, si es que sube el transporte, sube todo. Y efectivamente, los alimentos subieron. Ahora, se puede analizar también ahí un efecto post-pandemia, supongo, ¿no? No necesariamente, porque el tema de la pandemia, una vez que tú tienes una regulación del control de precios que la Superintendencia de Control de Poder de Mercado lo tiene, me parece que evita esto de aquí. Ojo, esto no es determinación de precios. Una cosa es determinar, otra cosa es regular. Determinar es decir, esto cuesta
esto y no pueden subir. Pero una regulación de precios es ver que tú en el día no cambies los precios de una mercancía y cómo así cambian, etcétera, etcétera. Esto lo cuento porque antes la Superintendencia de Control del Poder de Mercado se iba a los supermercados a ver que no cambien los precios. ¿Por qué? Porque inmediatamente estos grupos económicos tratan de hacer una guerra de precios para decir que el país va mal con estos elementos. Entonces, ellos pueden utilizar esta situación. ¿El Estado cómo logra controlar esto? A partir de una regulación. Entonces, si es que la Superintendencia de Control de Poder de Mercado simplemente deja de hacerlo, es decir, viva el estado del dejar hacer, dejar pasar, lo que tenemos es un estado que esté en favor de que el mercado se imponga y por lo tanto, si yo quiero subir los precios, pues subo los precios. Antes no se hacía esto. Y eso está recogido dentro de lo que se conoce como el Manual de Buenas Prácticas de la Superintendencia de Control de Poder de Mercado. Eso quiere decir que la Superintendencia de Control del Poder del Mercado ha dejado de hacer lo que tenía que hacer. Y hay Sí, exactamente. una economía que se autorregula, digamos. Exactamente. Esa es la economía laissez-faire, es decir, creemos en las fuerzas del mercado y por lo tanto que ella regule. Cuando no, la intervención en la economía lo que hace es corregir esas fallas del mercado. Y en todo esto, los pueblos y nacionalidades indígenas son los que más pierden. Por supuesto, si ya tenemos de por sí una dimensión estructural en esas condiciones, con todos los datos que nosotros hemos recopilado y recogido, claramente hay una afectación importantísima. A tal punto, mi querida Ela, que hay varias maneras de medir la pobreza, ¿cierto? Pobreza por ingresos, por consumos, por necesidades básicas insatisfechas, pero hay una pobreza que se denomina pobreza multidimensional, que alude a 5 dimensiones: la educación, la salud, los alimentos, seguridad social, el hábito, ¿cierto? En el sector urbano, esta llega al 24%, es decir, 2 de cada 10 personas son pobres porque tienen una carencia en una de esas dimensiones o más. Pero en el sector rural llega a 7 de cada 10, llega al 70%. Es decir, personas que no tienen salud, no tienen educación, no tienen seguridad, no tienen educación, etcétera, etcétera. Y esto, pues, el efecto de post-pandemia sí se logra ver. ¿Cuántos guaguas dejaron de estudiar porque no tenían celulares, no tenían paquetes de internet? Porque simplemente a las empresas de internet no les interesa proveer esto como un servicio para el acceso a la comunicación, sino como el lucro de terminar con recursos más que suficientes. Ah, y con esto también dejo otra puntita. Justo la ley tributaria de Lazo lo que hizo fue eliminar un articulado que trataba de cuidar el oligopolio de las telecomunicaciones a través del cobro de un impuesto. La ley que envió Guillermo Lazo, ¿cierto? Que pasó por el Ministerio de la Ley, pues elimina esta opción. Entonces nosotros ahí tenemos cómo hay una legislación, una política pública direccionada específicamente para los monopolizadores, para los oligopolizadores, para el sector de élite empresarial, ni siquiera para los micros y los medianos o para el conjunto del sector empresarial, sino exclusivamente para la élite empresarial como tal. Justamente ayer tuvimos una entrevista con Nelson Reascos y él nos decía, ¿no? Si le pones un rostro a la pobreza, ese rostro es indígena. Totalmente, uno solamente tiene que ver los datos y la pobreza, pues ya menciono, en el sector rural, sector urbano, ¿cierto? La pobreza casi que se triplica. Si nosotros hacemos el nivel de pobreza por ingresos por consumo, esta casi que se llega a duplicar, a triplicar en el caso del sector indígena, ¿no? Hay que tener cuidado porque este dato proviene de encuestas, ¿cierto? Y la encuesta desagregada al nivel de población indígena, como muchas personas por el tema del racismo no se declaran como tal, pues también necesariamente no es estadísticamente significativa, por eso es que aludimos al caso de la pobreza multidimensional, en el que el sector rural pues es eminentemente indígena y campesino. Ahora, este indicador que tú me dabas de pobreza multidimensional, ¿no es cierto? ¿Ha sido así siempre? ¿Hubo una época en que estuvo mejor? Hubo una época en que disminuyó, sobre todo porque disminuyó la estructura económica del país tenía otro direccionamiento, entonces esta pobreza multidimensional comenzó a disminuir. Sin embargo, algo pasa de manera interesante. Por una parte, los sectores indígenas, ¿cierto? Este es el estudio que yo te había mencionado, en el que comparo 2012 con 2015. Si bien los
ingresos de la población indígena aumenta, el tema de la discriminación tiende a aumentar también. Entonces, quiere decir que no basta con mejorar condiciones económicas. Tenemos que cambiar toda la matriz sociocultural de los pueblos indígenas. Y bueno, yo no me quiero meter mucho en esto porque hay personas indígenas brillantes que seguramente van a explicar, defender y argumentar este punto muchísimo mejor que yo. Entonces, lo que yo me quiero referir específicamente a que en ocasiones la política pública puede mejorar las condiciones económicas y no trastocar la matriz cultural de racismo que existe en los países. Y en un momento en el que esta situación macroeconómica disminuye, inmediatamente ¿a dónde se regresa a ver para generar afectaciones? A la población indígena. ¿Cuál podría ser en el contexto actual, digamos, con un gobierno neoliberal de extrema derecha, la salida? Porque ante las demandas de los pueblos y nacionalidades indígenas, y está claro que las medidas que se toman de parte del gobierno nacional no son exactamente las que van a afectar a la estructura para mejorar las condiciones de vida, ¿cuál es un poco la salida que queda? Bueno, a ver, me parece que la salida que plantea la CONAIE es cierto. Muchos dicen que supuestamente estas personas solamente están por sus intereses, tanta cosa. Veamos los 10 puntos. En los 10 puntos, en ningún punto dice, bueno, queremos que se vaya Lazo. No dice esa situación. Los 10 puntos plantean cambios en política económica y social, que aparte no solamente se terminan constriñendo al caso indígena. Y esto me parece fundamental, a pesar de que este sector tendría toda la legitimidad de hacerlo, no lo hace, sino que busca una salida más de corte social que abarque a todos y todas. ¿En qué sentido? Un gremio empresarial, ¿por qué lucha? Porque le bajen impuestos, porque permita precarizar, por sus demandas específicamente. La población indígena tiene disputas en los 10 puntos de la CONAIE, ¿cierto? Que beneficia a la ciudadanía como tal, con el tema de los créditos, por ejemplo, que deben ser condonados. Por ejemplo, el caso del Banco del Pacífico, que quiere que permanezca para todos los ciudadanos y ciudadanas del Ecuador. El tema de la seguridad ciudadana también, porque si se pelea contra la desigualdad, baja la delincuencia tendencialmente. Solamente un notito ahí para que te des cuenta. Los países que son menos desiguales tienen una mejor consideración de la policía, que llega hasta un 80%, como en Dinamarca. En Ecuador, solamente 3 de cada 10 confían en los policías. ¿Por qué? Porque los policías se han convertido en estos agentes que el gobierno utiliza cuando su política económica genera y crea desigualdades. Entonces, ahí tenemos otros elementos como el tema de la educación superior, que los jóvenes pueden estudiar, que las universidades nos den presupuesto. Están otros elementos que son especiales de ellos, como el tema de la producción agrícola, por supuesto que sí, pero también tenemos otros elementos como, por ejemplo, el tema de la educación bilingüe, pero también tenemos un congelamiento de los precios, que eso no beneficia solamente al sector indígena. ¿O acaso uno va a la tienda y dice, bueno, como yo soy indígena, cóbrame menos? Esto es para todos y todas. Entonces, esta agenda amplia ha tenido todos estos elementos. Ahora, lastimosamente, el gobierno ya dio respuesta y en su respuesta nosotros leemos que todo está bien, que todo se ha cumplido, entonces no hay demandas. Entonces uno se pregunta, ¿y todas las personas que hacen aquí? Entonces, ahí un análisis pormenorizado muestra también que varias de las demandas no se han cumplido. El tema de educación superior universitaria no se ha cumplido. El tema de disminuir las actividades primarias exportadoras radicadas en el petróleo y en la minería no se ha disminuido. ¿Por qué? Porque si es que yo regalo mi petróleo a las transnacionales, ¿cierto? Por una disminución de la participación nacional en el petróleo, claramente no me está quedando nada. Y esto deviene de la Ley de Fomento Productivo de 2018, pues que el gobierno perdón, que Guillermo Lazo en ese momento como un actor político aplaudió. Entonces, esto vemos que no ha ocurrido y ahí están los otros elementos del aumento de la canasta básica que te mencioné, del aumento del índice de precios de consumo de intermedios. Entonces, vemos que estas situaciones no se han cumplido. Y otro elemento importante es que si es que yo necesito recursos como Estado, no le cobro a la clase media. Y eso es lo que también está disputando el movimiento indígena, procurando de alguna forma encontrar recursos, y esto pues es una salida fiscal, pero que de verdad le cobre recursos económicos a la élite, sino simplemente eh, el país nuevamente entra en procesos de recesión. Entonces, esta demanda del sector indígena, y ustedes ven, no sé si ustedes han
venido a dormir aquí, han dejado sus comunidades, han dejado sus familias, sus animalitos, dejaron su pueblo, las personas que conocen, pero seguramente si es que hay una victoria popular, seguramente la persona que estuvo muy, muy cómoda en su casita, finalmente va a beneficiarse de estos espacios. Ah, y seguramente va a creer que es porque el gobierno es bueno y no compañeros y compañeras. Estos elementos es porque ha habido una lucha detrás de esto. ¿Por qué trabajamos 8 horas al día? Porque hubo una lucha para que existiera eso. ¿Por qué tenemos seguro social? Hubo una lucha para esto. ¿Por qué hay vacaciones? ¿Por qué hay 13º? ¿Por qué hay 14º? ¿Por qué buenas jubilaciones? Todo eso es porque hubo una lucha detrás. Entonces, me parece que es un poco irrisorio decir que el movimiento no ha planteado pues, sus demandas totalmente congruentes y plausibles. Hay una que dice que hay que recuperar el subsidio de los combustibles. El gobierno, vi una noticia por ahí que decía que le cuesta 1.300 millones. En este momento la deuda en firme de los grupos económicos y las personas que más adeudan al Estado llega a 1.800 millones. Cóbreles y solucione el punto de los combustibles. Así nomás. No, hay justamente uno de los puntos que tiene que ver con moratoria de 1 año en el sistema financiero para que las familias paguen sus deudas. Em, Entiendo que eso se puede hacer con la banca pública, pero no con la banca privada. Y de alguna manera el mismo movimiento indígena señalaba que la mayoría tiene deudas con cooperativas. La ley de fomento productivo hizo una temática en la que parecía que había una condonación o al menos una suerte de negociación entre las personas y las empresas. Recordemos que la superintendenta de bancos, ¿cierto? En ese momento, Rudaregui, decía que sí, que se están generando condiciones para que las personas paguen porque estaban a favor de proteger a las personas y no a los bancos, pero en la ley de fomento productivo nada de esto fue realidad. Y más bien lo que existió es una ampliación del crédito y todas las personas que hemos tomado un crédito sabemos perfectamente que esto lo que me genera es un aumento de la tasa de interés, de los intereses que me toca pagar. Entonces al final yo terminé más endeudado, terminé con muchísimos menos ingresos, disminución de mi poder adquisitivo. Entonces esta situación no transformó en nada esta situación. ¿Por qué lo hizo? Porque le dejó la intemperie al usuario frente al sector financiero. ¿Cómo yo solito negocio sin tener abogados, sin saber nada de nada, sin tener recursos para pagar uno y me enfrento contra un gran banco? Entonces, esto fue lo que ocurrió y entre otras fueron pues las medidas que determinaron pues la salida de la superintendenta de bancos. Dicho sea de parte, pues es muy curioso que justo su asesora termina siendo después superintendente interina, un día antes de que sea pues, sancionada por la asamblea y ahora es parte de la terna. Situaciones que no se comprenden, ¿sí? Es porque el sector financiero tiene miedo de perder el control de la instancia que debería controlar, ¿no? Claro conflicto de interés. Jonathan, y para ir culminando con la entrevista, otra de las demandas de los pueblos y nacionalidades indígenas es la no privatización de los sectores estratégicos. Verbalmente, el presidente ha señalado que no va a haber ninguna privatización de los sectores estratégicos, entonces no se entiende por qué está esta demanda entre los 10 puntos de la movilización nacional. Es muy interesante ver cómo el presidente y el ministro de gobierno dicen, uy, cómo nos exigen cosas para poder entablar un diálogo. Yo no les he visto quejarse así cuando el FMI impone condiciones. En ese sentido, la primera carta de revisión que se tiene con el FMI dice en el primer cuadrito, al final, en inglés y con letra pequeñita, para que el Ecuador pueda alcanzar este ordenamiento de finanzas públicas, tiene que privatizar vallas hidroeléctricas, tiene que privatizar las líneas eléctricas y tiene que aumentar el precio de las tarifas eléctricas. ¿Cuál es el juego detrás de las privatizaciones? Aumentar las tarifas. De ahí es que se obtienen estos recursos. ¿Por qué quitaron el subsidio a los combustibles? No era por un ahorro para el Estado, era porque querían que se haga atractivo la privatización de las gasolineras, ¿cierto? Y también de plantas que creaban derivados de petróleo en Ecuador, ¿cierto? Entonces, esa era la verdadera búsqueda de privatizar la situación. Y otro elemento importante de privatización, por ejemplo, es el Banco del Pacífico. El Banco del Pacífico lo que ayuda es a que las tasas de interés sean más bajas, ¿cierto?
porque el Banco del Pacífico da menos tasas, entonces los bancos de Pichincha dice, y el Banco Guayaquil, etcétera, 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 Produbanco, dicen, yo lo que tengo que hacer es bajar mi tasa para ser competitivo. Entonces, ayuda. Entonces, ya que creen tanto en el mercado, pues creen en la competencia. Quieren eliminar el Banco del Pacífico porque es el banco que les impide hacer de las suyas en el sector financiero del Ecuador. Entonces, esos son los juegos. Por ejemplo, si es que tú debilitas el sistema de salud pública, ¿cierto? En medio de una pandemia y ocurre esta, ¿cuál es el inmediato resultado de esto? Es que la gente para salvar la vida tenga que recurrir a los hospitales privados. Siempre una reducción de lo público, estancamiento de lo público, me lleva a un espacio para que lo privado juegue un rol fundamental y en lugar de generar derechos, lo que genera es lucro. Así que cuidado con dejarse sorprender. Y esto, pues, en cumplimiento con la agenda con el FMI, seguramente lo cumplirá. Por eso los compañeros indígenas también reclaman continuamente esto, la agenda que tiene el FMI en el Ecuador. Es una agenda privatizadora, reductora de gasto público, que uno casi puede mencionar que es del Consenso de Washington. Ya en 2002, ya se hablaba del post-consenso. Y aquí, pues, nuestros empresarios siguen hablando de esto. Entonces, ahí vemos que dicen que el código laboral es antiguo, que los sectores indígenas nos quieren volver a lo rústico, pues estos empresarios pues que nos quieren volver al esclavismo. Que es anacrónico, suelen decir. Ujú. Tú mencionabas lo del tema del Banco del Pacífico y decías que les impide hacer de las suyas. ¿Cuál es exactamente el rol del Banco del Pacífico en el sistema crediticio? Ir a la baja, dejar a la baja siempre las tasas de interés, hacerlo más competitivo. Y esto es beneficioso para el usuario. Esto porque muchos creen en el mercado, pero cuando les beneficia, terminan beneficiando del Estado. Entonces, esto funciona de esa manera, de la forma en la que ya había mencionado. Yo saco un crédito educativo, comparo con quién sacarlo y veo que el Banco del Pacífico me da menos tasa de interés, obliga a los otros bancos a bajar también. Un banco totalmente rentable, el segundo más importante en activos, antes de que le empiecen a denostar. Entonces tenemos un análisis ahí con la señora ex decana, primera decana, mujer de la Facultad de Ciencias Económicas, Nancy Medina, en la que demostramos que el Banco del Pacífico tiene indicadores muy buenos, unos indicadores que debe mejorar, por supuesto, y los indicadores que está en el promedio de los otros tres otros más grandes bancos del Ecuador. Entonces, sin Banco del Pacífico, la banca puede poner los intereses ¿Qué le dé la gana? ya. Ujú. No hay quien tire Exactamente. los precios, digamos, los valores hacia abajo. No hay quien regule. Entonces después van a decir que el Estado no puede regular. Bueno, pues entonces tengo un banco para hacerlo. Un banco que no llegó porque el Estado quería. Un banco que llegó porque esos banqueros le debían al Estado. Entonces, eh, no hay por dónde perderse ahí. Además, con una absoluta opacidad, ¿no? Se da toda la negociación de compra Ujú, del Banco ujú, del Pacífico. ujú, ujú, ujú. Totalmente, totalmente. Listo, Jonathan, muchísimas gracias. Quizás alguna última reflexión. Compañeros y compañeras, me parece que nosotros, a pesar de que tengamos todo, tenemos que luchar por aquellos que no tienen nada. Ese es un elemento fundamental, me parece, que de la vida. Y ya que estamos en la academia, en la universidad, en este momento donde estamos, pues, teniendo esta gran entrevista, ¿cierto? Yo quiero felicitar a Ela por su esfuerzo y su trabajo de seguir permanentemente en estos espacios. Que la academia deje de estar en su privilegio también. Parece que esto es fundamental y que ya no solamente sean sujetos de análisis y de que yo use ese paper para ganar más sueldos, sino en realidad tenga esto presente como hermanos y hermanas que pues tenemos que construir juntos un Ecuador menos desigual, un Ecuador más justo, un Ecuador redistributivista, diría yo. Muchas gracias, Jonathan. Estamos atentos a a los sucesos que pasan ahí en la Universidad Central del Ecuador y bueno, esperemos que se pueda escuchar las demandas de los pueblos y nacionalidades indígenas y pronto podamos tener un Ecuador con mayor equidad social.
Muchísimas gracias, Miela. Y pues sí, y pasarse por la universidad. Hay naranjitas que sobran, están muy ricas. Ayer descargamos un camión 3 horas, así que vénganse a disfrutar una naranjita. Chévere, muchísimas gracias, Jonathan. Cuídense mucho, Ela. Un abrazo grande. Chao, chao. Un abrazo.